Bueno, entonces hoy vamos a platicar sobre unas ideas que he desarrollado en años recientes sobre cómo describir el mundo en términos de información. Y pues esto empezó leyendo otro libro de Kaufman que se llama Reinventing the Secret, y básicamente pone la pregunta de cómo relacionar materia y energía con información semántica, ¿no? O sea, con significado. Entonces, por ejemplo, una bacteria que se mueve en un gradiente de glucosa, podemos decir que tiene el significado de la señal de glucosa, que significa comida, ¿no? Porque la busca de manera activa, o este video que hemos visto de leucocito persiguiendo a una bacteria y la bacteria huyendo del leucocito, podemos decir que allá hay significado de las señales químicas que tienen de su entorno, ¿no? Ya sea huye o persigue. Entonces, como la física ha dominado la ciencia desde que es ciencia, mucha gente ha tratado de bajar la biología a la física, ¿no? Cómo podemos describir a los seres vivos en términos de materia y energía. Pero para poder hacer eso o sea, los seres vivos tienen significado, que básicamente lo necesitan para poder sobrevivir en su entorno. Sin embargo, si empezamos con las leyes de la física, con materia y energía, pues no se ha logrado representar significado en términos de la física, porque digamos, con los conceptos que ya hemos visto podemos decir que es una propiedad emergente. Entonces, no es que sea independiente del sustrato físico, pero cuando adquiere cierta complejidad hay propiedades que no se pueden describir en términos de la ley de la física. Entonces, bueno, esto aplica para la vida, también para la cognición, y de manera muy general lo podemos aplicar a la información semántica. Si empezamos con la física, no podemos llegar a la información. Entonces, lo que podemos explorar es hacer al revés. En lugar de empezar con materia y energía para tratar de describir información, podemos empezar con información y después describir la materia y energía como casos particulares de información. Entonces, de esta manera podemos empezar a explorar cuáles son las leyes de la información que apliquen a todas las escalas, desde la física hasta la biología, la sociología y demás. Entonces, bueno, antes que nada hay que recordar que en la ciencia hace modelos, ¿no? Son descripciones del mundo, y la física, a final de cuentas, también es un modelo, ¿no? O sea, las leyes de la física son epistemológicas, no son ontológicas. Se cumplen para muchos contextos, pero a final de cuentas es una manera de hablar de los fenómenos que percibimos. Y obviamente la física es muy buena para describir a los fenómenos en la escala de la física, pero como hemos visto, pues no es muy buena para describir fenómenos a otras escalas. Sin embargo, la información parece ser que es buena para describir a los fenómenos a todas las escalas, porque todos podemos describirlo en términos de información. Ahorita vamos a ver qué es lo que queremos decir con información. Entonces, esto no quiere decir que el mundo sea inherentemente información, o sea, que solo exista la información o que los átomos estén hechos de información, sino simplemente decir que puede ser útil describir los fenómenos en términos de información, porque esto nos permite relacionarlos y manejar el mismo lenguaje para escribir a todos los fenómenos a todas las escalas. Y entonces esto es un cambio en epistemología, ¿no? En ontología, y no quiere decir que las otras descripciones estén mal, porque son complementarias. Entonces, para lo que es útil la descripción es la epistemología de la física, pues es bueno utilizar esa descripción, y para lo que se está proponiendo aquí es más bien para relacionar distintas escalas de fenómenos. Entonces, más que exclusivas, son complementarios. Y bueno, lo que queremos decir con información es cualquier cosa que una gente pueda percibir o sensar. Entonces, pues casi si podemos hablar de ello, entonces es información.
y pues como decía Wittgenstein, y si no podemos hablar de ello, mejor debemos de callar. Pero bueno, esta gente no solo son humanos, podemos definir a una gente como una entidad que actúa en su entorno. Entonces, pues, un electrón puede ser un agente, un planeta puede ser un agente. Entonces, simplemente si hay algo que afecta el comportamiento o la trayectoria de un agente, podemos decir que ese agente percibió información de manera muy general como observadores externos. Y bueno, esta noción de información no es precisamente la que propuso Shannon, pero es de acuerdo con la que propone, porque básicamente es una estructura definida de manera opuesta a la aleatoriedad. Se puede medir en bits y se puede aplicar a todo lo que tenemos, ¿no? Entonces, pues podemos decir que toda esa información, no solo los fenómenos, sino nuestras descripciones de los fenómenos. Entonces, en principio, estas leyes de la información deberían de aplicar a todo, no solo a los fenómenos, sino a cómo describimos esos fenómenos. Entonces, de hecho, ahorita acaba de salir un número de la revista Constructivist Foundations, que es un número especial sobre ciencia de segundo orden, y pues más o menos va en esta dirección que, digamos, esto tiene su raíz en cibernética de segundo orden de los 70s, que decían, bueno, es que si no podemos dejar de considerar al observador cuando escribimos un sistema, porque el observador es quien decide cómo nombrar los distintos componentes relevantes de las interacciones de las fronteras. Entonces tenemos que describir al observador como parte del sistema. Entonces decían, pues es una cibernética de la cibernética, porque vamos a estudiar cómo observamos los sistemas como observadores también. Entonces ahorita están diciendo, bueno, es que de hecho eso se debería de actualizar para toda la ciencia. Entonces, que la ciencia se estudie científicamente cómo es que se hace ciencia. El problema es que ahí uno se puede quedar a nivel epistemológico y pues nunca se aterriza en descubrimientos o en aplicaciones. Pero, bueno, aquí sí se puede, o sea, lo que hemos hecho sí está más aterrizado. Entonces, como decía, un agente puede ser una descripción de una entidad que actúa en su entorno. Podemos definir a los agentes también como información. Entonces, tanto nosotros como células, como moléculas, como programas, como ciudades, como electrones, como estrellas, podemos describirlos como nosotros como observadores podemos describirlos como agentes y que actúan en su entorno simplemente porque interactúan no están aislados, ¿no? Entonces simplemente por eso ya son agentes. Sin embargo, no toda la información sería agente, porque por ejemplo la temperatura, el color, velocidad, hambre, beneficio, entonces más bien son propiedades que son información, pero digamos como que no cuadra muy bien describirlas como agentes simplemente porque no son entidades, son propiedades. Y bueno, también podemos definir al entorno en términos de información, y es simplemente toda la información que interactúa con un agente es su medio ambiente. Entonces, esto también tiene que ver un poco con la noción de Umwelt de von Weizsäcker, que dice, bueno, es que distintas especies de animal tienen un Umwelt distinto, ¿no? O sea, nosotros no vemos igual que las abejas, no solo porque tenemos distintos receptores visuales y distintos sentidos, sino que los estímulos que tienen significado para nuestra vida son distintos. Entonces es así como un arquitecto va pasando por la ciudad y pues anda identificando estilos y demás, y pues nosotros que somos ignorantes de la arquitectura, pues no nos fijamos en eso, ¿no? Entonces eso no es información para nosotros, para alguien que ha aprendido el significado de distintos detalles arquitectónicos, pues sí tiene significado. Entonces lo mismo sucede para distintas especies que han evolucionado a percibir distintos niveles de brillo ultravioleta, que para las abejas puede querer decir distintas propiedades de las flores, de cuáles son más apropiadas para su especie. Entonces, todo el conjunto de información que tiene sentido, en otras palabras, que es útil para un agente, podemos definirlo como su entorno. Y bueno, aquí también
inspirándonos en Wittgenstein, podemos definir significado como la información, bueno, que el significado de la información se lo va a dar a la gente dependiendo de cómo lo use, ¿no? Entonces, en otras palabras, siguiendo Atlan y Cohen, ¿cómo es que una gente responde a esa información? Digamos, de manera muy simplista, podemos decir, bueno, si un agente está expuesto a información, digamos, un estilo arquitectónico, y esa información no tiene ningún efecto en la gente, esa información no tiene significado para esa gente. Y si sí tiene un efecto como que, ay, qué hermoso edificio, porque está relacionado con esto, entonces sí tiene significado, ¿no? Entonces, lo mismo, una cadena de bits pues va a ser ruido para unos agentes y va a tener significado para otros, que básicamente es cómo podemos usarla. Si podemos decodificarla con un programa o de alguna manera, entonces vamos a poder encontrarle significado. Y no solo eso, sino que distintos agentes le pueden dar distinto significado a la misma información. Entonces, pues no sé, hay muchos jueguitos de primaria, ¿no? que son dibujos muy abstractos y te imaginas que es una cosa y es otra cosa, ¿no? Bueno, dependiendo por ejemplo, simplemente qué es esto, ¿no? ¿No recuerdan sus clases de segundo de primaria? No sé qué es. Ya perdió significado para ustedes. Es demasiado Facebook, ¿eh? Un 10. Sí. Entonces, para nosotros es un 10. Para alguien que maneja binario, pues es un 2, ¿no? Entonces, es la misma información, pero adquiere significado dependiendo del observador, en otras palabras, del contexto en el que se usa. Entonces, obviamente el chiste es ponernos de acuerdo de qué estamos hablando y que si esto es un 10, ¿no? Y ya si le ponemos caritas y demás, pues ya puede querer decir otras cosas, ¿no? ¿Alguien sabe Klingon? No. Tal vez para que no sea ambiguo, necesitarías como otro fragmento de información para explicar en qué contexto está. Sí, que normalmente la comunicación natural es lo suficientemente ambigua que el contexto queda, digamos, no necesitas hacerlo explícito, que es el problema que se tiene para formalizar la comunicación y que las máquinas lo entiendan. Entonces, el lenguaje natural es muy, muy ambiguo y digamos, hacemos referencia con pronombres y demás, y por el contexto entendemos a qué se refiere el pronombre. Y a veces también nos confundimos y de hecho muchos chistes explotan esa... Sí, bueno, explotan esa peculiaridad del lenguaje, esa ambigüedad, que también es muy útil porque si necesitas explicar, hacer explícito, pues los mensajes se vuelven muy, muy largos. Entonces es un balance entre la longitud del mensaje y qué tan explícita es, y también el lenguaje mismo te permite la flexibilidad para hacer mensajes más explícitos y más ambiguos pero más cortos. Como lo que decías, si un científico está midiendo un fenómeno y genera una serie de datos 1, 0, 1, pero no sabe, nada más le dan el mensaje, pero no sabe el contexto, ¿no? Entonces queda como completo. Sí, pero o sea, hasta los idiomas tienen eso ya, o sea, los lenguajes humanos es parte de su estructura porque, por ejemplo, las palabras más usadas son más cortas, tienden a ser más cortas. ¿Por qué? Porque como se usan mucho, pues como que se van acortando. Y también es más difícil encontrar palabras que suenen similar en las palabras que se usan mucho en comparación con las palabras que se usan poco. Porque quieres que haya menos ambigüedad en las palabras más frecuentes y las palabras que pueden ser homófonas o cuasi homófonas. Entonces, si se usan poco, pues no te importa tanto, y con que sean contextuales, pues ya le entienden, ¿no? Y hay mucha redundancia en nuestro lenguaje también,
O sea, hasta el punto que hay muchos idiomas como el hebreo árabe que no escriben las vocales. Entonces, pues muchas palabras se escriben igual, pero por el concepto sabe que son distintas. Bueno, entonces, por ejemplo, podemos ver a un electrón como un agente que percibe a otros electrones como información. ¿Por qué? Porque tiene un efecto en su campo. Bien. Que obviamente si nos interesa nada la física, pues es redundante, ¿no? Para qué hablar de agencia y demás. Pero si queremos utilizar el mismo formalismo para escribir todo, pues entonces necesitamos meter a la agencia desde el principio. Porque si no, vamos a caer en un dualismo, en decir, es que estos dos son agentes, y de repente ya salen los agentes, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que los hace agentes? Entonces ahí es donde los filósofos se han dado de topes. Porque o caes en un dualismo, o no hay una manera elegante de explicar esa agencia en términos de cosas que no tienen agencia. Y decir como que, es que a ese nivel emerge la agencia. No es muy convincente. Entonces, bueno, a diferencia de la materia de la energía, la información no necesariamente se va a conservar. Entonces se puede crear, destruir o transformar. Y podemos, de hecho, ver a la computación como un cambio de información, ya sea creación, destrucción o transformación. Y bueno, en ese contexto la materia de energía puede verse como un tipo particular de información donde sí hay conservación hasta cierto punto, pero en muchos casos la creación o la transformación de información no se da por un cambio en los fenómenos, sino por un cambio en el observador. Porque, digamos, precisamente yo puedo estar viendo una cadena de bits y la información para mí es cero, porque no tengo la manera de codificarlo, y de repente ya aprendo a codificar esa cadena de bits, entonces ya esa información se crea, pero la información en sí no cambió, sino el significado que yo hago de esa información sí se crea. Y si por ejemplo hay un cambio en mí, no sé, si me puedo olvidar cómo decodificar esa información, bueno, digamos, si se pierde esa habilidad de adquirir ese significado cambia, pues entonces se puede transformar o destruir esa información. Que digo, también se puede destruir la organización de la información y se destruye o se transforma la información. Que digamos, no sé, podemos poner 5 piedras, ¿no? Entonces, como son 5, podemos extraer la información de que son 5 piedras. Pero después agarramos, aventamos 2, se destruye la información, ¿no? Pero pues no se rompe ninguna ley de la física. Pero digamos, la información obviamente está en la relación del observador con el fenómeno. ¿Qué digo? Eso pueden ser piedras, o pueden ser bits, o puede ser lo que sea. Entonces, podemos definir a la complejidad de distintas maneras. Una de esas es como la cantidad de información requerida para escribir un proceso, sistema, objeto. Y se ha visto que independientemente si vemos a la complejidad como información o como un balance entre organización y ruido, entre caos y orden, durante la evolución ha habido un crecimiento que se conoce como la flecha de la complejidad, un crecimiento en esta complejidad. Entonces, simplemente si después del Big Bang había átomos y después moléculas más complejas y después más complejas y después células y organismos multicelulares y sociales y demás, pues la complejidad ha incrementado, ¿no? Entonces muchos se preguntan, bueno, ¿cómo es que ha incrementado esa complejidad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos determina ese incremento de complejidad? Y ahorita
ahorita, de hecho en la mañana estaba pensando porque hay muchos físicos que se dedican a la cosmología, que es básicamente tratar de entender por qué nuestro universo es como es. Y cuando le pregunté esto a mi hija de 6 años me dijo, pues porque así es. Pues sí, creo que sí. Porque si no, no sería como es, ¿no? No, pero hay muchos problemas en cosmología que se preguntan, bueno, ¿por qué las constantes universales, la constante de Planck, la de la gravitación universal, no sé, son como 11 o 16, bueno, son unas cuantas? ¿Por qué son las que son? Porque si cambiaran tantito, cambiaría mucho el universo y, digamos, no podría haber vida. Que tiene que ver un poco con lo que veíamos la otra vez. Bueno, ¿por qué no tenemos un universo aleatorio? Porque tenemos mucho orden y está muy lejos de un equilibrio térmico. Entonces, pues hay muchas teorías un poco descabelladas que tratan de explicar eso, y a mí me parece que por este camino se puede explicar el por qué el universo es como es y que es algo esperado. Entonces, pues empecemos con algunas presuposiciones que nos van a dar pie para proponer unas leyes, unas tentativas de información, porque están todavía a un nivel conceptual. Pero básicamente intentan ser aplicables a todo lo que podemos percibir, y también es un tipo de darwinismo universal, en el sentido de que toman la idea de evolución y cambio y lo aplican a información, y con eso se pueden describir todos los fenómenos. Y el objetivo es precisamente entender la evolución y cómo es que la complejidad ha ido incrementando, ¿no? Y de paso, pues dándole origen a la vida y a la cognición. Digo, porque es una pregunta muy válida decir qué tan especiales somos, ¿no? Qué tan probable es que en nuestro universo haya vida y haya inteligencia de un nivel tal que se pueda preguntar qué es la vida y qué es inteligencia, ¿no? ¿Cómo podemos preguntarnos cómo podemos preguntarnos? Que si nos vamos a un extremo de que pues es una cosa muy muy rara, pues entonces la explicación que muchos toman es que pues entonces es por gracia divina, ¿no? que así salió. Pero parece que hay evidencia, así como cuando ¿a quién le preguntaron? No me acuerdo si a Newton o a Laplace o a Leibniz, creo. Me preguntaron, pues sí, esas ecuaciones que describen al universo, que pues era básicamente el movimiento de los planetas, creo que fue a Leibniz, ¿no? Usted no se acuerda. A Laplace, sí. Pues ¿dónde queda el lugar para Dios, ¿no? En sus explicaciones, y creo que dijo, no tengo necesidad de esa presuposición. Entonces, digo, no quiere decir que con esto se demuestra que exista o que no exista, sino simplemente es una explicación que no requiere de un poder sobrenatural, el cual no podemos entender, ¿no? Por su misma naturaleza, porque es supernatural, ¿no? Entonces, lo que se está tratando de hacer es poder explicar por qué vivimos en el mundo en que vivimos. Bueno, entonces, si podemos describir la evolución y la complejidad, entonces eso nos va a ayudar a entender mejor nuestro universo y por lo tanto tomar nuestro lugar en él, porque hasta hace poco parecería que la misión de la ciencia era controlar la naturaleza, poder predecirla para nuestro beneficio, y digamos con una perspectiva que, consciente o suficientemente, pues es antropocentrista. Pues nosotros tenemos el regalo divino de la ciencia y por lo tanto vamos a aplicarla para nuestro beneficio. Y mientras más
entendemos de nuestro universo, nos damos cuenta de que pues, nuestra especie no es única, que muchas otras especies, bueno, sin hablar de razas, ¿no? Pero nuestra especie es única, perdón, no es única. Muchas otras especies comparten habilidades cognitivas y de conciencia similares a la nuestra, y creo que cada vez más nos vemos como parte del todo, ¿no? Por eso digo, nos ayuda a tomar nuestro lugar. Y bueno, hasta ahora estas leyes tentativas de la información son generalizaciones de principios darwinistas, de cibernética, de termodinámica y de complejidad. Entonces, hay algo que podemos asumir, o digamos una presuposición que no hay que argumentar mucho para considerarla cierta, es que la información potencialmente se va a transformar mientras distintos agentes la perciben e interactúan con ella. Entonces, en otras palabras, hay computación en el universo. Y eso puede verse como una generalización de la variación aleatoria de selección natural y asegura que hay novedad. Entonces simplemente dice, pues hay cambio en el universo, ¿no? Y si describimos al universo en términos de información, pues va a haber cambio en esa información. Ahorita vamos a ver tipos de cambio que puede haber. Entonces, a través del tiempo, este cambio nos va a asegurar que haya cierta variedad, cierta diversidad de información que puede utilizarse por distintos agentes con propósitos nuevos, ¿no? Entonces, pues simplemente, si aceptamos que hay cambio en el universo, pues eso sería otra novedad. Digo, porque no puede haber cambios sin novedad, a menos que sea un cambio acotado, ¿no? De que solo haya un número limitado de posibilidades. Pero pues nuestro universo, al parecer, es abierto, se comporta como si fuera abierto, y también, como hemos visto, las explosiones combinatorias nos dan que, aún teniendo un universo acotado, pues no hay tiempo suficiente para explorar todas las posibilidades, ¿no? Entonces siempre va a haber novedad. Entonces, por ejemplo, cuando hay un error de copiado en ARN, pues puede haber genes nuevos con funciones nuevas que pueden ser benéficas o no, pero básicamente se transforma la información por error. Entonces podemos definir distintos tipos de transformación en la información. Uno podemos llamarlo dinámico, que la información se cambia a sí mismo. Entonces podemos verlo como un cambio objetivo interno, ¿no? Porque es un cambio de la información en sí, es un cambio del fenómeno. Un cambio estático sería que el fenómeno no cambia, sino que la gente percibiendo ese fenómeno, esa información cambia. Entonces el cambio sí es dinámico, pero se da a nivel de agente. Entonces puede verse como un cambio subjetivo interno. Un cambio de información activo sería que la gente cambia la información de su entorno con algún propósito o no. Y puede verse como un cambio objetivo y externo, ¿no? Porque sí hay un cambio en el fenómeno, digamos, en la información, no solo en su significado. Y lo que podemos llamar sinergia es que una gente hace un cambio de información en su entorno, pero ese cambio en su entorno, que es digamos, objetivo, es la información, es percibido por otro agente. Entonces podría verse como subjetivo externo o intersubjetivo, que lo llamamos sinérgico porque es precisamente lo que sucede con las hormigas, ¿no? Hacen un cambio en su entorno, dejan un rastro de feromonas, y esas feromonas son percibidas por otros individuos. Hay un cambio a través del entorno en otros agentes. Bueno, entonces otra ley es la de la propagación de la información, que dice que la información se propaga tan rápido como puede. Entonces, pues, ¿cómo va a poder propagarse la información? Pero lo único que tenemos que asumir es que distintos tipos de información van a poder propagarse de manera más o menos exitosa. Entonces,
si hay transformación constante de información, pues va a haber información que va a ser más apta para mantenerse, para mantener su integridad que otra. Entonces, este principio generaliza la selección natural, también el principio de producción de entropía máxima, es una ley de la termodinámica y una ley interpretativa de Kauffman de la termodinámica. Entonces, lo que nos dice la segunda ley de la termodinámica es que pues, la entropía tiende a incrementarse, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues se maximiza la información, pero la información que se maximiza es la que es más apta de propagarse a esa escala. Sin embargo, en selección natural, la información que es más apta para propagarse, pues no es la que no es la misma que se propaga con mayor éxito en un contexto termodinámico, porque están fuera de equilibrio termodinámico, y sin embargo la misma ley aplica a las dos, que normalmente se ven como contradictorios, y en este contexto se pueden ver como casos particulares del mismo principio. Entonces, obviamente va a haber distintas propiedades que van a permitirle a la información ser más o menos apta para propagarse. Pero también eso tiene sentido porque, de nuevo, si vemos en nuestro entorno, simplemente si vamos a internet y buscamos cuál es la ocurrencia de distintas cadenas, ¿no? O sea, imaginemos de las 2 a las 100 posibles cadenas de bits, de 100 bits, ¿cuál es su histograma? Y créanme, no es homogéneo. Entonces hay probabilidad mucho más alta de encontrar cadenas que sean puros ceros o puros unos, o 0, 1, 0, 1, 0, 1, digamos, cadenas con cierta estructura, que cadenas que sean aleatorias, pseudo-aleatorias. Entonces, ese tipo de cadenas podemos decir que son más aptas para propagarse por distintos medios, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí saben que nosotros somos peones en el gran plan maestro del trigo para conquistar el planeta, ¿verdad? Digo, porque gracias al alimento que obtenemos del trigo, estamos propagando la información del trigo. Sí, nos controlan. Las bacterias también. Entonces, por ejemplo, en la cultura, pues también distintos tipos de información se van a propagar. ¿Y cuál es la información más apta para propagarse socialmente? El chisme. Con un sesgo negativo, ¿no? Siempre se propaga más si es algo negativo de alguien que si es algo positivo. Si es algo positivo, es el pergamito, qué bien, felicidad. Si algo le pasó, ¿qué creen? Sí. Bueno, es cierto que la información negativa tiende a propagarse más fácilmente que la positiva por cuestiones evolutivas, simplemente porque tenemos que ponerle más atención a las cosas peligrosas, ¿no? Que pueden atentar contra nuestra integridad. Entonces, es la explicación psicológica de por qué tenemos un sesgo negativo. Bueno, entonces podemos hablar también de distintos tipos de propagación de la información. Una que podría ser autónoma, la información se propaga por sí misma. Entonces, de manera estricta, esto no es posible porque no está aislado. Entonces, por lo menos poca información está determinada por el entorno, pero mientras más información se produzca por sí misma en comparación con su entorno, podemos ponerle un nivel mayor de autonomía. Y la medida que proponemos de antropología es precisamente medir esto, o bueno, intenta medir esto. Podemos hablar de propagación simbiótica, donde distintos tipos de información cooperan para propagarse a sí mismo, ¿no? Entonces, obviamente los simbiontes o los conjuntos autocatalíticos, donde distintas especies moleculares se catalizan unas a las otras y en su conjunto todas se pueden propagar, quitas una y pues se cae todo, ¿no? La parasítica, que información explota otro tipo de información para su propagación. Jingles, por ahí, ¿no? Los jingles de comerciales son
frases con una tonadita muy pegajosa que podrían verse como parásitos, ¿no? Que luego los andamos repitiendo y pues a nosotros no nos da ningún beneficio. Y altruista, podemos decir que hay información que promueve la propagación de otro tipo de información a costa de su propia propagación, que muchas veces tiene sentido si va a tener un beneficio. Entonces podemos decir que estos dos van a tender los bien a esto. Y bueno, una generalización de la ley de la variedad requerida, ya lo hemos mencionado, que es la ley de la complejidad requerida. Entonces, si tenemos información que se transforma en el tiempo, pues vamos a tener una variedad de complejidades, una diversidad, ¿no?, de información que sea más compleja y otra que sea menos compleja. Sin embargo, si tenemos información más compleja, pues va a requerir que agentes más complejos la perciban, interactúen con ella y puedan propagarla. Entonces esto también tiene que ver con el concepto de autopoiesis que ya habíamos mencionado. Si un agente requiere de tener por lo menos la misma complejidad que su entorno para interactuar con él. Entonces lo mismo aplica para la propagación de la información. Entonces un agente no va a poder percibir, por lo tanto, contener información que sea más compleja que la gente, y se puede explicar la fecha de la complejidad como una deriva, en el sentido que si uno tiene por variación de información distintas complejidades, pues va a haber unas que sean más complejas que otras, y estas, por la ley de la variedad requerida, de la complejidad requerida, van a promover o darle ventaja a que la complejidad de los agentes también se incremente. Entonces, por ejemplo, si queremos tener proteínas más complejas, pues vamos a necesitar RNA más complejo para que los pueda propagar. Después tenemos la ley de la criticalidad de la información, que nos dice que la información que se está transformando y propagando va a tender a un balance crítico entre su estabilidad y su variabilidad. Que esto ya lo habíamos visto con esta idea del borde del caos, en el sentido de que si tenemos mucha estabilidad, pues no se va a poder propagar, no va a poder variar, y si tiene mucha variabilidad, pues no se va a poder conservar, ¿no? Entonces, si queremos transformar, pues necesitamos mucha variabilidad. Si queremos propagar, necesitamos estabilidad, pero como queremos las dos, digamos, propagarnos pero mantenernos, necesitamos el balance entre las dos, que es precisamente como nosotros definimos la complejidad. Entonces, esto nos puede explicar el problema del ajuste de las constantes cósmicas, ¿no? Porque simplemente si la ley de la constante de Planck, de la ley de la gravitación universal fuese diferente, pues entonces sería o para allá o para acá. Y como la información se va a perder y necesita propagarse tan rápido como pueda, pues entonces va a tender a un balance que es el que tenemos. Entonces, simplemente por eso se puede explicar por qué tenemos las constantes cósmicas que tenemos, que permiten que haya evolución, que permiten que haya vida, que permiten que haya inteligencia y que permiten que haya fútbol. Bueno, entonces, esta información crítica va a poder propagarse mejor que la que es muy estable, muy variable. Y esto es precisamente lo que queremos decir con tan rápido como es posible, ¿no? Porque uno puede decir, pues es que si se propaga más rápido, pues entonces o es muy estable o muy variable, ¿no? Entonces, precisamente cuando es crítica se define como cuando puede propagarse tan rápido como sea posible, pero manteniendo ese balance. Entonces están algo al borde del caos, a la criticalidad autorrealizada y al principio de complejidad a partir del ruido.
Y eso también podría generalizar a 4 leyes de Kaufman para la co-construcción de la biosfera. Y bueno, ya hemos visto muchos ejemplos sobre esto en autómatas rurales, en redes booleanas, en el sentido de que la computación y la vida necesitan ese balance entre estabilidad y variabilidad. Si nos vamos mucho para uno de los dos, pues entonces se pierden propiedades necesarias. O sea, la información crítica es que genera un sistema dinámico del estado crítico. O sea, la información que ya es crítica es la que tiene este balance entre estabilidad y variabilidad. La ley de la criticalidad de la información es la que explica por qué la información tiende a esa criticalidad, que es simplemente asumir que si está lejos de ese balance, pues no se va a poder propagar ni transmitir también, ni transformar también. Bueno, la ley de la organización de la información dice que la información produce restricciones que regulan su propia producción. Y estas restricciones pueden verse como organización. Entonces, podemos decir que la información que está evolucionando, que está cambiando, se va a autoorganizar a través de la transformación y propagación para regular su propia producción de información. Esto, en otras palabras, quiere decir que la información tiene cierto control sobre su entorno. Un ejemplo es la vida, que de nuevo se puede medir con autopoiesis, en el sentido de que si yo soy, bueno, si hay información que depende de su entorno para poder propagarse, pues si hay cambios en su entorno, pues ya no se va a poder propagar, pues se va a destruir, ya sea por variabilidad o simplemente porque no puede propagarse. Entonces, la vida logra tener cierta autonomía de su entorno para poder producir su propia información. Y estas restricciones, esta organización, pues es tener una membrana, tener mecanismos de regeneración, de adaptabilidad, de robustez, que permite que esa información se pueda propagar tratando de ser autónoma e independiente de su entorno. Sí, pero eso está como ligado al sistema en sí, ¿no? O sea, los mecanismos del sistema. Sí, y También también a veces parece que información es como un ente y puede autoorganizarse. Sí, es que en este contexto vemos información muy general y, digamos, una instancia de información puede ser un sistema o un objeto. Porque normalmente se hace la distinción dualista de que, pues este es un objeto y esta es información, y esto es material y esto no. Y aquí decimos, pues que todo sea información, entonces puedes tener información que sea material, pero también que no sea material. Y lo interesante es que todas estas leyes aplican a los dos, no importa que sean materiales o no. Entonces, si empiezas con cuestiones materiales, es fácil llegar a sistemas o organizaciones que ya no aplican describirlas como materiales, ¿no? Como veíamos el ejemplo del dinero, que pues no es material, pero tiene un efecto en la materia de la energía. Entonces, si vemos todo en términos de información, pues todo cabe dentro del mismo formalismo. Bueno, la ley de la autoorganización de la información es una tautología porque dice que la información tiende a su estado más probable. Entonces es una tautología porque definimos probabilidad después de haber observado un fenómeno y haber decidido, pues ese es su estado más probable, ¿no? Podemos decir que ese es su estado preferido. Entonces, esto en sistemas dinámicos son sus atractores, hacia dónde tiende una dinámica. Entonces, esto está relacionado con la propagación de la información, porque esos estados preferidos o más probables pues son los que se propagan más, que también tiene que ver con la explicación de por qué nuestro mundo no es aleatorio, porque hay estados que son preferidos o más probables que otros, y eso simplemente genera una reducción de todo el espacio de posibilidades, ¿no? Pues un ejemplo es
formación de patrones. Entonces, por ejemplo, la piel de muchos animales tiene patrones que es hacia donde tienden pues, todas las configuraciones de los pigmentos, ¿no? Entonces, no sé, imagínense una piel de cebra que podría tener muchísimas combinaciones de células blancas y negras, sin embargo se organizan en rayas, ¿no? Blancas y negras, más o menos de un grosor similar. ¿Y por qué? Pues porque ese es su estado preferido o más probable. Ya por qué y qué ventajas obtiene ese patrón, pues ya es otra cosa, ¿no? Bueno, otra ley importante es la de la potencialidad de la información. Entonces, al poder tener distintos significados de la misma información, pues tenemos polisemia, pero también la distinta información puede adquirir el mismo significado, que es homonimia. Entonces está relacionado con la transformación de la información pasiva. Entonces, digamos, esto es simplemente, podemos observar un fenómeno, llamarlo con distintos nombres, o tener distintas descripciones del mismo fenómeno. Y lo que nos dice es que pues, potencialmente vamos a poder encontrar muchos significados en la misma información, ¿no? Lo cual es otra fuente de novedad. Creo que, bueno, justamente está relacionado con la transformación de la información. Después la ley de la percepción de la información nos dice que el significado de la información es único para un agente que lo está percibiendo en un contexto que es único y siempre cambiante. Entonces, si nos vamos hacia un nivel de detalle más fino, cualquier significado siempre va a estar cambiando. Entonces, ¿por qué? Porque todo está cambiando. O sea, tanto la gente como su entorno están cambiando constantemente. Entonces tenemos distintos agentes, distintos contextos, distintos niveles de detalle. Y esto por un lado siempre nos da espacio para la novedad. Pero también está relacionado con la propagación de la información, porque a fin de cuentas esos estados preferidos son los que se van a propagar. Entonces, un ejemplo es lo que en psicología llaman la primera ley de la percepción humana, que dice que cualquier cosa que se percibe puede ser percibida solo de un lugar único entre todos los puntos de vista. Entonces, por ejemplo, los glóbulos blancos se generan con cierta variedad, de tal manera que puedan percibir casi cualquier tipo de agente externo, dañino. Después, cuando un agente dañino es percibido y se necesita que haya una respuesta inmune, entonces se dispara la producción de glóbulos blancos que reconocen a ese tipo de agentes externos. Entonces, como siempre hay novedad, pues sí, casi siempre pueden detectar agentes nocivos sin necesidad de haberlos percibido antes. Y bueno, vemos que parte de esta novedad tiene que ver con la escala en la que percibamos o la que un agente percibe información. Entonces, dependiendo de nuestro nivel de detalle, de nuestra escala, vamos a tener más o menos información. Entonces, por ejemplo, decía que la información es única, porque si nos vamos a la escala más fina, la información va a tender hacia infinito y en ese contexto es única. ¿Por qué? Porque pues yo soy Carlos, pero es una generalización, ¿no? Porque a final de cuentas todas mis moléculas han cambiado, no sé, en los últimos años. Entonces, materialmente y organizacionalmente no soy el mismo que era cuando nací, pero una abstracción es decir, pues yo soy Carlos y aquí dice mi acta de nacimiento, ¿no? Yo soy la misma persona, pero realmente soy la misma persona. Entonces, sin entrar en crisis de paranoia, ahora sí que pues he cambiado en el tiempo, ¿no? Simplemente porque he aprendido cosas, he metabolizado, pero entonces
si nos vamos a un nivel de detalle más bajo, pues mis átomos están cambiando constantemente de posición, estoy intercambiando con mi entorno materia, energía e información. Entonces, pues ya no soy el que era ayer y ya no soy el que era hace una hora, ya no soy el que empezó a decir esta oración. Entonces, en ese contexto, mientras nos vamos a escalas más finas, pues la información es única porque, y tiene infinito porque necesito especificar todos los detalles, todas las posiciones de mis átomos, y eso está cambiando constantemente, ¿no? Por eso es única, porque la combinación de mis átomos nunca se va a volver a repetir. O sea, si yo agarro así una foto del estado de mis átomos en el tiempo, eso nunca se va a repetir. Lo mismo aplica para todos. Entonces, bueno, tal vez para los átomos no, pero digamos para los seres vivos, pues sí, es único. Y sin embargo, si nos vamos a escalas más elevadas, con más abstracciones, pues va a haber menos diferencias y por lo tanto se requiere menos información. Entonces, digamos, de manera análoga podemos hacer generalizaciones y decir, por ejemplo, yo soy Carlos y entonces es una generalización, ¿no? Pero podemos ir más allá y decir, bueno, pues todos los mexicanos, ¿no? Y pues es una generalización mucho más amplia y necesitas menos información para distinguir a los que son mexicanos de los que no son mexicanos, en comparación de distinguir a los que son Carlos de los que no son Carlos. Y así podemos ir generalizando más hacia, no sé, todos los seres vivos, y pues ahí caben muchos más sistemas, y de nuevo necesitas menos información para distinguir algo que quepa en esa categoría o no. Entonces, mientras va creciendo la escala, pues va conteniendo a más fenómenos, a más información. Entonces necesitas menos información para distinguir esa categoría, ¿no? Como este Bateson decía, la información es una diferencia que hace una diferencia. Entonces, si no hay diferencia, pues tiene menos información. Entonces, esto está relacionado con la filosofía budista, que nos dice que la perspectiva más alta es cuando no hay bien ni mal, sino todo está contenido. Y el darse cuenta de esto nos da realización, ¿no? Pues no diría felicidad como traducción dice. Como dicha, ¿no? ¿Dicha? Cuando yo escribo esto. Sí. Pues creo que más de la dicha que es mucha en la ducha, pero bueno, al borrar todas las diferencias, pues ya no hay espacio para sufrimiento, ¿no? Entonces, cuando uno no solo lo entiende, sino que lo siente, pues se dice que eso es un estado de iluminación. Entonces, siguiendo la ley de la criticalidad de la información, los agentes van a tender a un balance de escalas, porque a final de cuentas aquí podemos tener mucha dicha, pero necesitamos poder distinguir entre esto para sobrevivir, ¿no? Precisamente para mantener nuestra información. Entonces está muy bien andar por aquí un rato, pero luego nos tenemos que bajar de la nota de mi hermano. Entonces, pues va a haber un balance para poder predecir más con la menor información posible, ¿no? Entonces, por lo mismo que los lenguajes tienen la estructura que tienen, es que no nos vamos a detallar todo porque nunca terminarían. Por otro lado, no podemos ser demasiado abstractos porque no entenderíamos y no podríamos distinguir las cosas que queremos decir de las que no queremos decir. Entonces, lo mismo aplica para toda la información. Hay un balance que trata de predecir o distinguir lo más posible, pero con la menor información posible, también porque menos información es más fácil de propagar y también más robusta. Entonces, podemos aplicar estas ideas y estas leyes tentativas a la noción de la vida, que aunque es difícil de definir, podemos estudiar cómo han evolucionado los sistemas de no vivos a vivos. Y
pues los conceptos de antropoides, de autonomía y individualidad se han propuesto para tratar de definir esta distinción. Sin embargo, como ha sido una evolución gradual, no puedo decir, aquí empezó la vida, ¿no? Así como que antes todos están muertos y después ya no. Creo que hay que abandonar esa distinción tajante. Entonces, más bien sería una definición gradual que se puede definir como la razón de vida, que precisamente la hemos formulado como esta medida de autopoiesis, que tiene que ver con la información o la complejidad producida por un entorno sobre la información o complejidad producida por su medio ambiente. Entonces, esto nos refleja autonomía, y mientras más de sus propias restricciones o de su propia información, digamos, de su propia organización, un sistema, podemos decir que está más vivo. Podemos decir también que la evolución va a tender la información con razones de vida mayores, simplemente porque estos se van a poder propagar de manera más efectiva de las que no. Entonces, pues con esto me parece ser que son argumentos suficientes para poder explicar por qué, bueno, que la vida es algo esperable, simplemente porque la información se propaga más a sí misma si tiene un control sobre su propia propagación, y por eso el mundo no es aleatorio. Entonces, no es de que el mundo es aleatorio y de repente está la vida, sino toda la estructura que se origina desde el Big Bang va siguiendo estas leyes, y la vida es una expresión donde la información se puede propagar de manera más efectiva que otra. Pero simplemente el hecho de que el universo tiene estructura, digamos, a nivel de estrellas y galaxias y demás, no es aleatorio, eso ya está dado precisamente porque la información se puede propagar de manera más eficiente de esa manera que si es aleatoria, ¿no? Y bueno, también podemos aplicar esto para definir cognición, que de manera muy general podemos definir un sistema cognitivo si conoce algo, por su etimología, y por lo tanto podemos decir que todos los agentes son cognitivos porque conocen cómo actuar, saben cómo actuar en su entorno. Entonces, tampoco tendríamos una frontera entre los sistemas no cognitivos y los sí cognitivos, sino más bien distintos tipos de cognición: cognición humana, cognición animal, cognición inmune, cognición de plantas, cognición artificial. Entonces, también podemos esperar que en la evolución va a haber un incremento en la complejidad de la cognición, simplemente porque mientras más conocimiento tenga un agente, pues va a poder propagar más su propia información, que está relacionada con esta misma idea de razón de vida. Y bueno, estos son trabajos pasados futuros, o sea, creo que la primera versión de estas ideas tiene unos 7 años y se han ido refinando. Entonces, algunas cosas que hemos querido hacer que no hemos hecho es, por ejemplo, hacer simulaciones de agentes epsilon, o describir termodinámica en términos de información, también aplicarlo a la economía, porque al final de cuentas la economía no se conserva. Sin embargo, se utilizan modelos de la física que sí tienen conservación, pero pues, con los ejemplos que veíamos, pues no hay conservación del valor, ¿no? de cuánto vale el dinero. Y de hecho, pues eso es lo que tienen que hacer los economistas, ¿no? Crear valor de la nada. Y bueno, también esto se podría aplicar a teoría de juegos, que pues, ya hemos hecho algo en esa dirección, pero no precisamente relacionándolo con la información, a filosofía y a ética, a filosofía budista. Y bueno, en este contexto de filosofía budista se dice que la información o el objeto, la gente que la percibe, el sujeto y la acción del significado son indivisibles y parte de la misma totalidad. Entonces, al no poder separarlos, pues digamos, son parte de lo mismo.
también darse cuenta de que es lo mismo, o sea, de que sujeto, objeto y acción no están separados, pues también es darse cuenta de cómo son las cosas. Digo, porque tradicionalmente la ciencia trata de ser objetiva e ignorar el sujeto. En filosofía muchas veces nos quedamos con el sujeto y nos despegamos del objeto. Pero hay que ver a los tres, ¿no? Cómo, o sea, el objeto, el fenómeno, cómo es que lo percibimos y cómo es que, o sea, quién lo percibe y cómo lo percibe. Entonces, todo eso también tiene que ver con esto que mencionaba de ciencia de segundo orden. Entonces, bueno, estas leyes tentativas pretenden describir la evolución a todas las escalas y, como mencionaba, distintas descripciones son útiles para distintos propósitos. Entonces, el propósito de esto es precisamente ligar cómo es que han cambiado distintas escalas, y también podría servir como un lenguaje común entre disciplinas.